Primera de Samuel 17, versículo 32 al 46. Voy a estar leyendo Nueva Traducción Viviente y dice: no se preocupe por este filisteo, le dijo David a Saúl, yo iré a pelear contra él. No seas ridículo, respondió Saúl. No hay forma de que tú puedas pelear contra ese filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Pero David insistió: he estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato el cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones y con osos y lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso me rescatará de este filisteo. Así que Saúl por fin accedió. Está bien, adelante, y que el Señor esté contigo. Después Saúl le dio a David su propia armadura, un casco, y probó dar unos pasos, porque nunca antes se había vestido con algo semejante. No puedo andar con todo esto, le dijo a Saúl. No estoy acostumbrado a usarlo. Así que David se lo quitó. Tomó 5 piedras lisas de un arroyo y las metió en su bolsa de pastor. Luego, armado únicamente con su vara de pastor y su honda, comenzó a cruzar el valle para luchar contra el filisteo. Goliat caminaba hacia David con su escudero delante de él. Mirando con desdén al muchacho de mejillas sonrosadas, ¿soy acaso un perro?, le rugió a David, para que vengas contra mí con un palo. Y maldijo a David en nombre de sus dioses. Ven aquí y le daré tus carnes a las aves y a los animales salvajes, gritó Goliat. David le respondió al filisteo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza, y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Hasta aquí la lectura de hoy. Le puse como título al sermón de esta tarde, noche, una contribución generosa. Una contribución generosa. Muchas veces me ha pasado en Buenos Aires de ir a los supermercados y que al final de la compra la cajera pregunta si deseamos dar el vuelto en donación. O sea, si deseamos donar el vuelto a esta fundación, a otra fundación, si deseamos hacer un aporte especial porque están juntando para cierto evento, para cierto acto. Y uno dice: qué bueno, qué motivación o qué lindo proyecto que hacen, ¿no? Y cuánto pueden juntar y demás, ¿no? Y muchas veces hemos dejado eso, porque a veces el vuelto dice: bueno, está bien, qué bueno es poder participar, claro. Y después el supermercado hace una contribución generosa a una de estas instituciones, ¿no? Quizás dona a UNICEF y demás. Aquí que hay una cuestión muy particular, que las empresas hacen eso porque la donación sale desde su mismo nombre, ¿sí? Por ende, el gobierno luego aplica un jugoso descuento en sus impuestos como empresa. Es decir, de alguna manera utiliza tu dinero, utiliza nuestro dinero para en su nombre hacer una contribución generosa y beneficiarse, ¿sí? Así que aún así tenés que darlo igual, ¿no? O sea, aún así, porque lo hacemos con un corazón para esa causa, lo que fuera, ¿no? Pero digo, hacen una contribución generosa donde de alguna manera ellos son beneficiados, donde de alguna manera benefician a otros, pero encubiertamente se benefician también ellos. Y uno dice: bueno, no es la actitud correcta, pero todos reciben su parte, uno donó, otros recibieron y otros fueron exentos de impuestos. O sea, todos quedan contentos. Y cuando hablamos de unidad en la iglesia, cuando empezamos a ver la importancia de esta unidad, necesitamos entender que es una cuestión recíproca. No solamente vengo a recibir, sino que también vengo a dar. Todos necesitamos contribuir de manera generosa a esta unidad. Todos necesitamos hacer una contribución generosa a esta unidad. Pastor, ¿de qué va a predicar? Está preguntando. Y la pregunta es: ¿cómo puedo contribuir a esta unidad? ¿Cuánto tengo que poner?
quiero que veamos juntos 4 formas de contribuir generosamente a la unidad. 4 formas, 4 maneras de contribuir generosamente a la unidad a través de esta historia que hemos leído. Lo primero, no te aísles en medio de tus luchas. No te aísles en medio de tus luchas. Versículo 43 y 45 dice: ¿Soy acaso un perro?, le rugió a David, para que vengas contra mí con un palo. Y maldijo a David en nombre de sus dioses. Ven aquí, le daré tus carnes a las aves y a los animales salvajes, gritó Goliat. David le respondió al filisteo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. La primera manera de contribuir generosamente a la unidad es no aislarnos en medio de nuestras luchas, en medio de nuestros problemas. La amenaza de Goliat siempre era la misma. Él salía todas las mañanas y decía: envíenme a un hombre que pelee contra mí. De todos los que son ustedes, envíen a alguien para que pueda luchar contra mí. Goliat sabía ese gran refrán, ¿no? Divide y triunfarás. O sea, Goliat sabía que la forma más efectiva de vencer era separando, era dividiendo. Esa es la forma y la herramienta más usada por el enemigo. Y Goliat sabía esto. Goliat sabía que si el pueblo peleaba junto, no podía esperarle una victoria, pero si él lograba dividirlo, si él lograba que enviaran a uno, él sabía que podía ganar. Ahora, Goliat estaba logrando que el pueblo olvidara que la lucha era de todos. Goliat, con esas amenazas diarias, estaba haciendo olvidar al pueblo que la lucha era de todos, para que la trasladaran a un solo individuo. O sea, es tu responsabilidad, es tu culpa, es tu trabajo, es lo que vos tenés que hacer. Esta cuestión individualista. Y el enemigo sabe cuánto le favorece que te aísles, que tu vida de los demás, que aísles tu pensamiento de los demás, que cierres tu corazón de los demás. Por esta absurda razón de tener que mostrarnos siempre fuertes, siempre enteros. Y siempre estamos bien. Siempre es la respuesta seguida a la pregunta: ¿cómo estás? Y el enemigo logrando que nos aislemos de los demás, que cerremos nuestro corazón a los demás. Cuando Jesús está yendo de camino al Getsemaní, en Mateo 26, el versículo 37 dice: se llevó a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. ¿Quién se estaba sintiendo así? Jesús. Jesús se estaba sintiendo triste y angustiado y dice: está la angustia que me invade, que me siento morir. Les dijo: quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. O sea, Jesús no necesitó que lo hincaran 20,000 veces para que cuente el problema. Jesús no necesitó que le estuvieran insistiendo para que por favor hable de lo que le estaba pasando. Jesús lo soltó. Jesús era el gran maestro, el gran predicador, era el que sanaba, era el que tenía una palabra certera. Pero Jesús estaba angustiado. Jesús se sentía morir y no tuvo problema de decirlo. Muchachos, me siento mal, me siento triste, me siento angustiado. Ahora, lo loco es que el ejército se mostraba fuerte todas las mañanas. Si usted lee en su casa la historia bíblica, va a ver que el pueblo salía, se formaba en orden, como les habían enseñado, con sus trajes bien arreglados, daban el grito de batalla y volvían a sus lugares. Era lo que hacían y lo que hicieron durante 40 días. Ahora, mostraban entereza, mostraban que eran un ejército de valientes, daban el grito de guerra, pero se morían de miedo por dentro.
Ahora yo pregunto, ¿por qué tenemos tanto miedo de hablar lo que nos pasa? ¿Por qué tenemos tanto miedo de mostrarnos vulnerables? ¿Por qué tenemos tanto miedo de mostrar que tenemos problemas, que hay situaciones que nos están superando? Absurda idiotez la de tener que mostrarse fuerte siempre. No, pero ¿qué van a decir? ¿Y qué va a decir la gente que nos ve? ¿Y qué va a decir? ¿Y cuál es el problema? Si Jesús, el gran maestro, tuvo ese momento de confianza para decir, me siento morir, me siento angustiado, me siento triste. Y el enemigo, sin que nos demos cuenta, en nuestra apariencia de fortaleza, cuando por dentro estamos derrumbados, logra lo que quiere, aislarte. Logra lo que se propone, aislarte. No, es que yo puedo hablar con Dios. Claro. No, es que no necesito a nadie más que a Dios. Bueno, no vengas más a la iglesia. No, pero ¿cómo, pastor? Usted predíqueme el domingo, yo me arreglo con Dios en la semana. No dejes que el enemigo te aísle de tus hermanos. Pablo le escribe a los Gálatas en el capítulo 6, versículo 2. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esa manera la ley de Cristo. Es que yo sé cómo resolverlo. Ya sé cómo lo tengo que hacer. Yo ya pasé por esto. ¿Para qué voy a andar molestando a los demás? Y Dios diciendo, ayúdense. No, pero Señor, ¿por qué mejor no decís que entreguemos las cargas como está en la Biblia y listo? No entreguemos la carga a otro. No, Señor, decí, vengan y depositen su carga que ya está. No agregues otro pasaje. Cumplan la ley de Cristo. ¿Cómo? Ayudándonos a llevar, ¿qué cosa? Las cargas. Ayudándonos a llevar los problemas. Las situaciones que no resolvemos. Y qué distinta se siente la carga compartida. Es que esta es la manera, esta es la forma. Esta es la forma de contribuir de una manera generosa a la unidad. ¿Por qué? Porque te hago parte de mi corazón. Te hago parte. Te permito saber lo que me pasa para que ores por mí, para que me veas, para que no sientas que soy perfecto. Te necesito. Es que muchas veces mirar el desafío de forma aislada es aterrador. El versículo 10 dice, Goliat diciendo, hoy desafío a los ejércitos de Israel, envíenme a un hombre que me enfrente. Cuando Saúl y los israelitas lo escucharon, quedaron aterrados y profundamente perturbados. O sea, fíjense lo absurdo, 40 días haciendo lo mismo. 40 días poniéndose la armadura, acomodándose el casco, volviéndose a acordar cuál era el lugar que tenía que le correspondía en la fila del ejército, saliendo, daban los pasos, arrancaban, el grito al unísono y se volvían. Absurdo. Y hay gente que hace lo mismo siempre y resuelve las cosas callándose. O sea, es absurdo pensar eso. Y el diablo logrando, lo vuelvo a decir, lo que quiere, aislarte. Ya lo vamos a resolver, pastor. Ya lo vamos a resolver. Y el enemigo aislándote. Una canción de un cantautor que me gusta mucho dice, somos muchos, no pierdas la calma. Jesús está con nosotros, hay esperanza. Somos muchos. O sea, somos muchos en este ejército. Somos muchos con situaciones que quizás no entendemos, pero sí sabemos algo todos, que el Señor está con nosotros. Hay esperanza, que Jesús está en nuestra barca. ¿Cómo podés contribuir generosamente a la unidad? No aislándote. Haciendo parte al otro de tus cargas, haciendo parte al otro de tu problema, invitándolo
a tu corazón a orar por eso. Lo segundo, no subestimes el poder del entrenamiento. Versículo 34 y 36 dice: pero David insistió: he estado cuidando las ovejas y las cabras de mi padre. Cuando un león o un oso viene para robar un cordero del rebaño, yo lo persigo con un palo y rescato al cordero de su boca. Si el animal me ataca, lo tomo de la quijada y lo golpeo hasta matarlo. Lo he hecho con leones y con osos, y lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado los ejércitos del Dios viviente. No subestimes el poder del entrenamiento. Es que los golpes de la vida parecen tan difíciles de sobrellevar, y sé que muchos terminan dejándonos sin respuestas a veces a nuestras preguntas. Ahora me llama la atención, me llama poderosamente la atención que David entendía el valor de lo encomendado. Porque él era, ¿qué era David? ¿Qué era? Un pastorcito. Era un adolescente que cuidaba las ovejas que eran ¿de quién? De su papá. O sea, eran las ovejas de su papá y él las tenía que cuidar. Tenía un pequeño rebaño al cuidado, aprendía la tarea pastoral así, cuidando las ovejas de su papá. Ahora David no miraba esas ovejas como simples animales, sino que esas ovejas eran testimonio de su responsabilidad, esas ovejas eran testimonio de su trabajo, de su empeño. Juan 10, versículo 11 dice: Jesús: yo soy el buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. El que trabaja a sueldo sale corriendo cuando ve que se acerca un lobo. Abandona las ovejas porque no son suyas y él no es su pastor. Entonces el lobo ataca al rebaño y lo dispersa. El cuidador contratado sale corriendo porque trabaja solamente por el dinero y en realidad no les importan las ovejas. David no era un asalariado. David estaba cuidando lo que su padre le daba. ¿Sabe qué? Usted y yo no somos asalariados. Tenemos que cuidar lo que nuestro padre nos da. Esa es la tarea. Ahora, ¿cuántas veces la unidad se ve vapuleada por personas con actitudes de asalariados? Personas que subestiman el dar pelea por lo que se nos dio. Personas que en secreto no saben defender a su familia, sus vidas, el ministerio, la iglesia. Personas que piensan que solo por hacer externamente y no saben valorar y no saben darle el valor al entrenamiento silencioso, a la oración silenciosa. No son capaces de defender lo que se les prestó, porque es un testimonio de tu vida, tu familia, el ministerio. Es testimonio de lo que somos, de lo que realizamos. David cuidaba las ovejas de su papá. David podría decir, bueno, es una oveja sola, vino el león, papá, no voy a dar mi vida, o sea, era una oveja, mi vida vale más. Bueno, se llevó otra el lobo, la semana pasada el oso se comió 2, hago lo que puedo, porque la vida es dura, es difícil. Ahora, si David hacía eso, díganme cómo iba a pararse delante de Saúl. Si David hubiera hecho eso, ¿qué iban a decir sus hermanos al escucharlo hablar con Saúl? No subestimar el entrenamiento, el poder del entrenamiento, esas situaciones silenciosas. A David no lo veía nadie, es más, era la palabra de David contra la de Saúl. Y si uno quería validar sus palabras, lo único que tenía que hacer era ir a contar ovejas. Era preguntarle al Padre cuánto le dio y cuánto había. Y ya lo he dicho, iglesia, hace un tiempo atrás,
El día que nos presentemos delante de Dios, el Señor no nos va a preguntar cuánta gente había en nuestro grupo, cuántos éramos en la iglesia, cuántos títulos tuve, cuántas horas de clases di. El Señor me va a preguntar, ¿y tu familia dónde está? ¿Dónde está lo que te presté? ¿Dónde está lo que te di para que cuides responsablemente? Para que defiendas en oración. ¿Dónde está? No, lo que pasa es que no tenía tiempo. Lo que pasa es que en la iglesia y puro bla bla, puras excusas. ¿Cómo puedo contribuir a la unidad de la iglesia? No subestimando el poder del entrenamiento. Porque de esa forma estoy valorando la unidad desde el aporte individual. No huyas de las peleas pequeñas, porque son las que te potencian en el momento crítico. No subestimes el poder de una oración frente a las pequeñas cosas, porque ese buen hábito te sostiene en los momentos de crisis. Somos un ejército que pelea en distintas partes. Somos el ejército del Dios viviente. Y a pesar de que mis hermanos no me vean, a pesar de que los pastores no me vean, que los de mi GPO no me vean, estoy dando lo mejor cada día. Arriba del camión, atendiendo en el negocio, en el aula de clase, cambiando los bujes del auto. Estoy dando cada día lo mejor. ¿Por qué? Porque no subestimo las pequeñas peleas, las pequeñas luchas de cada día. Estoy dando lo mejor. Y eso enaltece la unidad. Y eso potencia la unidad de la iglesia. Una vez alguien me preguntó cuál era la iglesia que pastoreaba. Y su expresión para hablar de la iglesia no fue la mejor. Porque dijo, es un nido de víboras. Claramente se equivocó. Porque lo que nosotros hacemos no solamente habla de mi vida, habla de todos nosotros. Cuando salimos ahí afuera, no solamente llevamos el nombre de Cristo, tenemos el nombre de una familia, el nombre de una familia espiritual. Lo que nosotros hacemos afuera da gloria a Dios, pero potencia la unidad de la iglesia. Porque estamos peleando juntos. Porque aunque no nos ven, en medio del campo, cuando viene el león, cuando viene el oso, cuando viene el lobo, ahí tenemos que dar pelea. Cuando viene aquello que quiere destruir lo que Dios nos prestó en esta vida limitada, estamos dando guerra, estamos dando pelea. ¿Cómo puedo colaborar? ¿Cómo puedo contribuir generosamente a esta unidad, no subestimando el poder del entrenamiento? Ahora, la tercera manera de contribuir generosamente es no dejando de hablar palabras de ánimo. Versículo 32 al 34 y luego salto al 36 dice: no se preocupe por este filisteo, le dijo David a Saúl, yo iré a pelear contra él. No seas ridículo, respondió Saúl. No hay forma de que tú puedas pelear contra ese filisteo y ganarle. Él es tan solo un muchacho y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. Pero David insistió. Versículo 36, lo he hecho con leones y con osos y lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado los ejércitos del Dios vivientes. No dejes de hablar palabras de ánimo. Ahora, qué rápido podemos tomar la actitud de Saúl. Qué rápido podemos tomar y hacer propia la actitud de Saúl. Qué rápido podemos ver lo negativo de la solución que se nos presenta. Es como si de pronto hubiera dicho, uy, qué chasco el pastor lo que quiso presentar y no le funciona. Sé que no fue el pensamiento. Pero qué rápido solemos tener un pensamiento negativo. ¿Alguno de ustedes conoce a esas personas especialistas en ver lo negativo? Siempre se están quejando. Siempre tienen algo para acotar. Siempre hay un detalle que se escapó.
Siempre hay algo que corregir y el cuadrito no está tan bien. Siempre. Y esas personas, en vez de animar, hacen desfallecer el corazón. Esas personas, en vez de contribuir a la unidad, solo dañan el corazón de la iglesia. Caleb habla acerca de los 10 espías en Josué capítulo 14, versículo 8, y dice: mis compañeros de viaje, por el contrario, desanimaron a la gente y le infundieron temor. No dice los enemigos, dice mis compañeros de viaje. Es que, iglesia, estamos yendo todos para el mismo lado. Digo, creo que tenemos todos el mismo destino, la patria celestial. Somos compañeros de viaje. Somos compañeros del camino. Y Caleb dice, mis compañeros de viaje. Esos con los que tenemos que seguir caminando. Por el contrario, desanimaron a la gente y le infundieron temor. Saúl le dice a David, vos vas a ir, pero por favor. Si sos un nene y mirá lo que es Goliat, o sea, no tenés chance. Y David hace su aporte a la unidad, volviendo a recordarles quiénes eran. David hace su aporte a la unidad, volviendo a recordarles quiénes eran, a quienes representaban. Eran el ejército del Dios viviente. Eran el ejército del Dios viviente. David no dice, bueno, qué complicada está la situación, bueno, vamos a ver si nos animamos, no sé si hoy, pero si mañana van a estar acá, en el mismo lugar, paso y veo. No, David dijo, yo voy a ir. Yo voy a ir porque nosotros somos el ejército del Dios viviente. Isaías 35, versículo 3 dice, con esta noticia fortalezcan a los que tienen cansadas las manos y animen a los que tienen débiles las rodillas. Digan a los de corazón temeroso, sean fuertes y no teman, porque su Dios viene para destruir a sus enemigos, viene para salvarlos. Hey, con esta noticia fortalezcan a los que tienen cansadas las manos. Animen a los que tienen débiles las rodillas. Y digan a los de corazón temeroso, sean fuertes y no tengan miedo. Porque Dios viene para destruir a tus enemigos, viene para salvarte. David no dijo, sí, está crítica la cosa y 40 días, me parece que está complicado, vamos a ver cómo zafamos. Yo creo que en algún momento se van a ir, se van a cansar. David no siguió ahondando en lo que todos pensaban. Qué complicada está la cosa, sí. Qué difícil, sí. Y me pasó esto, qué bárbaro. No necesitamos eso. Necesitamos palabras de ánimo. Hey, pertenecemos a Dios. Somos sus hijos. Dios, el Dios de los imposibles. El Dios que tiene pensamientos de bien. Hey, mirá, esto me dieron hoy en la iglesia. Es para vos. No pierdas la fe, todavía hay esperanza. No, pero lo que pasa es que viene el año electoral y si gana fulano. Hey, no pierdas la esperanza. Tengo un Dios que no te deja de garpe. Pero lo que pasa es, hey, ánimo. Es que estoy cansado, voy a estar para ayudarte, voy a estar para levantarte. David le respondió al filisteo, versículo 45, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor te va a conquistar, te va a matar. Y eso decíselo a tu problema. Mira, problema. Hoy el Señor te va a conquistar y te va a matar. Y voy a cortarte la cabeza.
Y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Fíjense lo que hizo David. David hablaba palabras de ánimo. Muchachos, somos el ejército del Dios viviente. Somos sus hijos, somos los escogidos. Anímense. Y David dice: yo vengo contra vos en nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú desafiaste. Tu problema, tu enfermedad, esa situación que no superás, no está viniendo contra vos, se las está agarrando con Dios. Es como cuando Saulo se encuentra con Jesús y le dice: Señor, ¿quién eres? Yo soy al que estás persiguiendo. No son los cristianos que murieron apedreados, no son los cristianos que murieron por tus manos. A mí me estás persiguiendo. Y cuando la situación viene, ay, es que me pasó esto, ay, que hoy estoy viviendo tal cosa, no es contra vos. Es decirle: Señor, se la están agarrando con vos. Es que el Señor hace propia tu carga cuando entendemos quiénes somos. Por eso no dejes de hablar palabras de ánimo. Necesitamos empezar a entrenar lo espiritual para que nuestras palabras comiencen a alentar a los que están a nuestro alrededor. Iglesia, tenemos que contribuir generosamente a la unidad, fortaleciendo a los que tienen sus manos cansadas. Y te aseguro que si contribuís abriendo tu corazón para contar tu problema, para contar que tus manos están cansadas, yo te aseguro, iglesia, que vas a encontrar a alguien que las va a sostener. Yo te aseguro que si contribuís contando tu situación, vas a encontrar a alguien que fortalezca esas rodillas débiles, que te ayude en la oración, que te ayude a ver quién sos, quién es tu dueño, quién es tu Señor, quién está con tu vida. ¿Cómo podemos contribuir a la unidad? No dejando de hablar palabras de ánimo. Y termino. Dijimos: no te aísles en medio de tus luchas, no subestimes el poder del entrenamiento y no dejes de hablar palabras de ánimo. Y por último, no pierdas la oportunidad de despertar la fe de tus hermanos. Versículo 48 al 51 dice: cuando Goliat se acercó para atacarlo, David fue corriendo para enfrentarse con él. Metió la mano en su bolsa de pastor, sacó una piedra, la lanzó con su honda y golpeó al filisteo en la frente. La piedra se le incrustó allí y Goliat se tambaleó y cayó de cara al suelo. Así David triunfó sobre el filisteo con solo una honda y una piedra, porque no tenía espada. Después David corrió y sacó de su vaina la espada de Goliat y la usó para matarlo y cortarle la cabeza. Cuando los filisteos vieron que su campeón estaba muerto, se dieron la vuelta y huyeron. Goliat, el gigante, estaba en el campo de batalla. Era el que salía siempre, ¿no? Era el que todos esperaban de él, así que salía todas las mañanas. Pero también no solamente estaba en el campo de batalla, sino que de alguna forma se había metido en el corazón del pueblo. Goliat no solamente estaba en ese campo desafiándoles, sino que también se había entronado en el corazón del pueblo. Lo que era imposible a los ojos humanos también se estaba creyendo en el interior. Lo que era imposible por fuera también se estaba creyendo en el interior. Y la Biblia dice, el texto dice que David no tenía espada en sus manos. La Biblia dice que David no tenía espada en sus manos, solo tenía una honda y unas piedras. Claro, David no tenía espada en sus manos, pero sí en su corazón y en sus labios.
Porque David le dijo: vos venís a mí con esto, pero yo voy a vos en nombre del Señor de los ejércitos. No tenía espada en la mano, pero sí tenía espada en sus labios, en su corazón. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es que fue así. Esto fue así. David lo creía en su corazón. David lo declaró con sus labios. Su vida actuó en obediencia a esa fe. Y sus ojos vieron la gloria manifestada. O sea, David volvió a hacer despertar la fe de sus hermanos. Es que los procesos que te tocan pelear no solamente están para entrenarte y bendecirte, también para que a través de tu proceso sea despertada la fe de otros, sea despertada la esperanza en el corazón de los que la perdieron, sea despertada esa pasión por Dios. Versículos 52 y 53 dice: así que los hombres de Israel y Judá dieron un gran grito de triunfo después de 40 días. Después de 40 días que gritaron sin sentido. Después de 40 días que gritaban por costumbre, un sonido hueco. Ahora estaban gritando sinceramente de alegría. Estaban celebrando el triunfo. Y corrieron tras los filisteos persiguiéndolos tan lejos como Gat y hasta las puertas de Ecrón. Los cuerpos de los filisteos muertos y heridos estuvieron esparcidos a lo largo del camino de Saraim hasta Gat y Ecrón. Luego el ejército de Israel regresó y saqueó el campamento abandonado de los filisteos. Es absurdo que te guardes lo que te pasa. Porque si te guardas lo que te pasa, no hay victoria que celebrar mañana. Sos egoísta si no compartís tu problema. Porque también sos egoísta por no compartir lo que Dios hizo. O sea, es bueno escuchar lo que Dios hace, pero egoísta por no dejarte ser parte del proceso. David podría haberle dicho al pueblo: váyanse, retírense, yo me arreglo con Dios, ustedes vayan a su casa. Saúl, quédate nada más para verlo, pero que se vayan todos. Porque si no se animaron en 40 días a atacarlos, que se vayan directamente. Déjame solo que yo me arreglo. No. David ganó con la ayuda de Dios. Y eso despertó el grito de triunfo. Tus victorias glorifican a Dios, pero tienen el poder de despertar la fe dormida de muchos. Tus victorias van a glorificar a Dios. Lo que pasa en tu familia, lo que pasa en tus relaciones, lo que pasa en tu economía, lo que pasa en tu salud, claramente está avivando la fe y la esperanza de muchos. Pero las victorias consumadas no solamente van a glorificar a Dios, sino que van a derrotar al gigante que muchos llevan dentro. ¿Sabes qué? En los problemas de tu vida queremos estar. En las situaciones que vivís, queremos acompañarte en oración. No necesitamos mostrarnos infalibles. No necesitamos mostrarnos superhéroes, superheroínas. No necesitamos mostrarnos que sabemos la Biblia de memoria. No. Contribuimos generosamente a la unidad, haciéndote parte de los problemas. Sobrellevad las cargas los unos de los otros. No podés salir de este lugar. No podés irte hoy sin preguntarle a alguien por qué orar. Porque si amamos la iglesia del Señor, porque si amamos al Señor,
Yo quiero contribuir llevando la carga de alguien. Si ya tenés un motivo de oración, gloria a Dios. Pero yo te desafío en este tiempo en el que vamos a orar y luego a cerrar, que puedas acercarte a alguien para pedir oración. Que puedas acercarte a alguien para decirle por qué orar. No, es que yo lo puedo resolver solo, es que no se trata de eso. Queremos cumplir la ley de Cristo y la ley de Cristo nos dice que tenemos que sobrellevar nuestras cargas. Tenemos que ayudarnos mutuamente. Contribuí a la unidad. No solamente sé solícito en guardarla, contribuí. No te calles la boca. No dejes que el orgullo te ponga en un pedestal. Si el mismo Jesús dijo: muchachos, estoy angustiado, estoy triste. ¿Cuál es el problema de decir: puedo pedir tu oración? Puedo pedirte que me acompañes en esta situación. Porque no entiendo lo que pasa en mi matrimonio, no entiendo lo que pasa con mis hijos, no entiendo por qué la plata no me alcanza, o no sé qué pasa con esto. Te puedo pedir si me ayudas en oración. Estás contribuyendo a la unidad. Porque si nosotros no aprendemos a hablar nuestras cosas, ¿cómo pretendemos que el que viene hable si no le enseñamos? ¿Cómo pretendemos que el que viene nuevo pueda contar lo que le pasa si mostramos una perfección de museo? Si Jesús lo hizo, ¿por qué no lo voy a hacer yo? ¿Por qué no voy a llorar si estoy cansado? ¿Cuál es el problema de decir que me siento triste o me siento, no sé, agotado? ¿Cuál es el problema? Si para eso están nuestros hermanos, para sostener el de manos cansadas, para fortalecer al de rodillas débiles. Iglesia, por favor, no te sientas obligado, pero es por amor. Decir: por favor, ora por mí, ora por esto. Puedo orar por vos, anótalo en un papel. Voy a estar orando esta semana por vos. Decime por qué orar. No me querés especificar el problema, decime por qué área más o menos. Pero es tan sencillo como preguntar. ¿Quiere orar por alguien más? Ore por la mamá de Elvio, está con cáncer de huesos. Usted quiere llevarse un body de oración, todos tienen algo por lo que orar. Queremos estar más unidos, compartamos. Queremos estar más unidos, cumplamos la ley de Cristo. Y cuando veamos la victoria, vamos a celebrarla todos juntos. De eso se trata. De eso se trata tu contribución y mi contribución generosa. Oramos, iglesia. ¿Quieres estar de pie? Señor, gracias. Gracias por tu palabra. Señor, gracias porque tu palabra es verdad. Gracias porque tu palabra, Señor, nos anima y nos enseña. Señor, cómo el enemigo logró sus planes, Señor, a través de aislarnos, a través de hacernos sentir que solo podemos, haciéndonos creer que la oración sencilla en casa basta. Pero dejaste una ley tan increíble, dejaste una ley tan poderosa para que nos ayudemos, para que sobrellevemos juntos la carga, para que en ese camino hacia la patria celestial aprendamos a compartir el momento, aprendamos a celebrar las victorias, pero también aprendamos a llorar con el que llora, aprendamos a levantar al que está cansado. No es la insistencia, es decirle: acá estoy orando por tu vida, acá estoy levantando en oración tus manos aunque no lo veas. No estás solo, no estás sola. Todos los días estoy orando por vos. Contá con mi oración, contá conmigo para sobrellevar tu carga.
y sentite y dejate amar a través de aquellos que oran por vos. No te sientas menos cristiano, no te sientas menos espiritual. Si hasta Jesús se sintió morir, si hasta Jesús tuvo que decirle a sus discípulos que se sentía angustiado, no te sientas menos, no te sientas menos por tu situación. Cuando el enemigo quiera mentirte, solo tenés que responderle: estoy contribuyendo a la unidad de mi iglesia. Estoy contribuyendo a la unidad del cuerpo de Cristo. Porque tengo otros que están luchando. Porque no estoy solo en este problema. Porque hay otros que están levantando mis manos durante la semana. Porque hay otros que me escriben, que me mandan un versículo. Hay otros que están...